Hola, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Por acá Gregorio Rosario, acá en sintonía. Vamos a actualizarnos con lo que es la traducción. Algo que es una pesadilla. Realmente esto es una pesadilla cuando no lo manejamos, cuando lo desconocemos. Bueno, todas las cosas que se nos pueden presentar. A veces pensamos que con una aplicación que podamos traducir está listo, pero no es así. ¿Ok? No es así. Hay que saber al menos la teoría acerca de lo que vamos a traducir. Así que vamos a hablar de translation techniques, ¿ok? Técnicas de traducción. No se preocupen que voy a ir traduciendo para las personas que no manejen el español, porque la idea es de que también vaya destinado para las personas que no son profesores de inglés, pero quieran incursionar en el mundo de la traducción, bien sea con ayuda de alguna aplicación. Entonces, comenzamos. Comenzamos acá. Tenemos acá. Direct translation techniques. Direct translation techniques are used when a structural and conceptual elements of the source language can be transposed into the target language. Direct translation techniques include borrowing, calc, literal translation. Vamos acá. Tenemos las técnicas de traducción, ¿ok? Aquí mencionamos que hay un grupo que recibe el nombre de técnica de traducción directa. ¿Por qué necesitamos saber qué tipo de traducciones, qué tipo de técnicas para las traducciones vamos a emplear? Porque cuando tenemos un encargo de traducción, no solamente es conocer la parte en inglés, también tenemos que conocer el idioma origen. Tengo que conocer, por ejemplo, el vocabulario al cual pertenece al turismo de acá de San Miguel de Tucumán, el vocabulario acerca de los valles, de los ríos, del sistema turístico. Necesito manejar ese vocabulario, los conceptos, tenerlos bien en claro, porque una cosa es querer traducir, pero otra cosa es que también nuestro lenguaje de origen tenemos que manejarlo también. Y si no manejamos ese vocabulario, ese registro o dialecto, nos vamos a confundir, ¿ok? Si no lo tenemos bien en claro, podemos acudir a una enciclopedia de la lengua española para tratar de tener bien en claro. ¿Por qué? Porque no sabemos si el destinatario al cual va a ir esta traducción, bien sea de un tríptico o una página web o una agencia de viaje, saber de acuerdo al país que lo van a promocionar, saber qué modismos van a estar presentes allí, ¿ok? Porque eso lo tenemos que tener bien en claro. Entonces tenemos acá, bueno, que las técnicas de traducción directa se usan cuando los elementos conceptuales y estructurales del lenguaje fuente puede ser, puede ser eh, puesto de manifiesto a un idioma base. ¿Ok? Puede ser transportado, puede ser ubicado, dependiendo en el país que te encuentres, cómo lo vas a entender. Entonces tenemos acá, Direct Translation Techniques include. ¿Cuáles son las técnicas de traducción que incluyen? Bueno, el calc, el literal translation, que ahora vamos a ver qué es un borrowing, qué es un calc, qué es un literal translation, para los que no sepan, ¿ok? Si te gusta lo que estamos viendo, bueno, sígueme para más consejos. Si puedes dejar tus comentarios aquí, por si acaso tienes alguna duda de algún folleto en inglés, algún tríptico, de alguna página web que vayas a traducir y puedes subir y puedes hacerme todas las preguntas que tú quieras, ¿ok? Por otro lado, tenemos otro tipo de técnicas de traducción se dice acá oblique translation technique, ¿ok? Las técnicas de traducción oblicuas, ¿ok? Entonces vamos acá. Vamos a tratar de no traducir tanto porque quiero también de que ustedes se tomen la molestia de investigar todo lo que tenemos acá, ¿ok? Porque también quiero que te nutras y compartas lo que investiga con lo que tengo acá. Tenemos acá, oblique translation techniques are used when the structural or conceptual elements of the source language cannot be directly translated without altering meaning or upsetting the grammatical and stylistic element of the target language. Oblique translation techniques include. Okay, here we have the following. We are talking about that these kind of techniques are used when the structural or conceptual element of the source language cannot be directly translated without altering the meaning or upsetting the grammatical and selected element of the target language. For example, we in here we are not going to translate literal
because it's going to be weird, it's going to be wrong, because there are idioms in English that we are going to find, and we need to try to deal with the idioms dictionary, and maybe on a platform, we are going to try to deal with these kind of techniques, you know. So here we have oblique translation techniques include transposition, modulation, reformulation or equivalence, adaptation and compensation, ¿ok? Es decir, cuando vamos a traducir algo, tenemos que ver qué técnica vamos a traducir, vamos a utilizar. En la anterior estábamos hablando de una u otra manera de ese tipo de técnica que de repente puede ser algo literal. Pero acá es porque vamos a hacer una transposición, una modulación, una equivalencia, una adaptación o una compensación, ¿ok? Entonces vamos a empezar acá. Tenemos la primera, un borrowing. ¿Qué es un borrowing? Bueno, tenemos acá. This means taking words straight into another language. Borrowed terms often pass into general usage. For example, in the fields of technology, software, and culture, punk. Borrowing can be for different reasons, with the examples being taken from usage rather than translated text. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Bueno, esto quiere decir que las palabras son tomadas directo hacia el otro idioma, términos prestados que frecuentan a pasar a un uso general. Por ejemplo, en el campo de la tecnología, la palabra software, y en cultura punk, el borrowing, que viene siendo una palabra prestada, se puede usar por diferentes razones, como los siguientes ejemplos que son tomados desde el uso más allá de los textos traducidos. Es decir, tenemos que estar pendiente de no estar traduciendo tan literal. Por eso que te dice, bellow being taken from usage rather than translated text. We need to take into account this, okay? The target language has not generally used equivalent. For example, the first man-made satellites were Soviet. So for a time they were known in English as Sputniks. Okay, here we notice that in that terminology, in the case of satellites, they call it in English as Sputniks, okay? So it means that we need to try to search on the internet before giving a translation about satellites, if maybe that vocabulary from Spanish to the English, that is going to be good or not, or is going to be accepted. Cuando vamos a traducir una palabra y de repente el destinatario es de repente una empresa americana, pero esa empresa americana está, no sé, en Pensilvania, o de repente está en Michigan, o de repente está una empresa americana, pero está capaz que está en Rusia. Entonces tenemos que saber, de acuerdo al vocabulario, a ese contexto, bien sea de la química, de la física, observar si en esa terminología de ese lenguaje técnico sirve la palabra del vocabulario de inglés general o no. Es decir, en este caso estamos hablando de un campo técnico científico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que aquí no nos vamos a guiar por las traducciones que a lo mejor un diccionario nos va a dar. Tenemos que observar, indagar, estudiar qué palabra, qué terminología es aceptada para ese campo, ¿ok? Tenemos acá. The source language word sounds better, more than specific, fashionable, exotic, or just accepted. Even though it can be translated, for example, Spanish, it is full or terms like software, and Spanish accountants talk of overheads, even though these terms can be translated into Spanish. Depende del contexto, ¿ok? Siempre va a depender del contexto del campo de ese lenguaje específico, bien sea para medicina, bien sea para el área de la ingeniería, bien sea para la parte de recursos humanos. Es muy importante saber si esa palabra va a estar allí aceptada o no. Es por eso que hay que investigar para para las diferentes especialidades cuál es la más adecuada. To retain some feel of the source language, for example, from a recent issue of The Guardian newspaper, madrileños are surprisingly unworldly. ¿Qué nos habla el borrowing? El borrowing nos habla de una manera de que tomamos una palabra prestada de otro idioma, por ejemplo, cuando decimos en inglés
fiancé. No estamos diciendo I have a boyfriend o I have a girlfriend, I have fiancé, I have a fiancée. Entonces, aquí observamos que directamente del inglés no viene al fiancé, viene del francés. Entonces, eso sería un borrowing, porque es una palabra que viene prestada de otro idioma, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el caso del Sputnik, ¿ok? Hay mucha variedad, ¿ok? Entonces, también te invito a que investigue y coloques de repente ejemplos de borrowing o una lista de palabras que tengan que ver con borrowing para que te vayas a adiestrar. Seguimos acá con el otro que es calc. Recuerden, aquí estamos hablando de las técnicas de traducción, ¿ok? Aquí tenemos que dice lo siguiente. This is a literal translation at phrase level. Sometimes calcs work, sometimes they don't. You often see them in specialized, internationalized fields such as quality assurance, aseguramiento de calidad. ¿Qué es lo que pasa con la traducción literal? A veces la traducción literal se la tomamos directamente porque es una traducción literal, pero aquí nos dice que es una traducción literal al nivel de frase, no de palabra por palabra, pero depende porque hay que saber si cuando voy a hacer una traducción me va a servir o no esa traducción de palabra por palabra o frase por frase, que es lo que estábamos hablando hace rato. Si yo voy a realizar una traducción, por ejemplo, extraigo un texto de repente de la cueva del Guácharo en Venezuela, Maturín, Estado Monagas, perdón, en Caripe, ¿verdad? En Monagas observamos que si vamos a pasar de español a inglés, un texto, nosotros tenemos que primero investigar si esa palabra, por ejemplo, la palabra guácharo o de repente cueva, vamos a suponer que yo quiero mandar un tríptico para Londres, quiero mandar uno para Alemania, quiero mandar uno para Illinois. Entonces, quiero saber si primero, si en inglés la palabra guácharo o cueva queda bien para esos países y de repente yo también investigar si en esos países hay también aves nocturnas o también hay cuevas y saber de repente al contexto turístico cómo quedaría. Es muy importante eso saberlo. Así que no te confíes solamente porque utilizas exportar para traducir. Seguimos acá. Literal translation, ¿ok? Anteriormente estábamos hablando de calc, que habla acerca de literal translation at phrase level, y aquí tenemos esto, literal translation. ¿Qué dice acá? Just what it says. El equipo está trabajando para acabar el informe. The team is working to finish the report. Again, sometimes it works and sometimes it doesn't. For example, the Spanish sentence above could not be translated into French or German in the same way. ¿Qué quiere decir esto? Que la frase acá de repente, si la vamos a traducir al francés o al alemán, no va a tener la misma connotación. Por lo siguiente, porque no sabemos cuáles son las expresiones idiomáticas que se van a usar en el francés, porque no sabemos si al decir el equipo está trabajando para acabar el informe, no sabemos si lo que queremos expresar en alemán o en francés o en italiano va a ser lo mismo. No sabemos si va a cambiar, si aquí de un gerundio va a cambiar un infinitivo, o si de repente va a quedar como una instrucción, o si de repente vamos a utilizar otro verbo, ¿ok? Entonces hay que estar pendientes si en francés o en alemán el significado va a expresar lo mismo, ¿ok? Capaz que alguien dice, bueno, pero dice literalmente, el equipo está trabajando para acabar el informe. Lo traduzco y me expresa lo mismo, pero tenemos que saber si para el caso de un francés o un alemán, o de repente esta misma frase para el campo de la medicina, para el campo de la medicina, para el campo de la contabilidad, para el campo de la ingeniería, para el campo de repente de la bioquímica, hay que saber si la palabra equipo, hay que saber si habla de un equipo de trabajo, ¿verdad? De un equipo de jefes, de un equipo de las personas de limpieza. Entonces, por ejemplo, el equipo está trabajando para acabar el informe. Hay que saber si trabajando ese verbo también cambia por una palabra más técnica, porque si lo enfocamos en el área de la medicina, estos verbos frecuentan a cambiar por vocabularios que apuntan a esa especialidad. Seguimos acá. Transposition. This is the mechanical process whereby parts of a speech play musical chairs. Faucet analogy. When they are translated, grammatical structures are not often identical in different languages. She likes swimming, translated as le gusta nadar.
not nadando. Or in German, sie schwimmt gern, because gerunds and infinitive work in different ways in English and Spanish. And German is German, bringing in an adverb to complicate matters. Transposition is often used between English and Spanish because of the preferred position of the verb in the sentence. English wants the verb up near the front. Spanish can have it closer to the end. Entonces, cuando hablamos de transposición, ¿qué observamos acá? Tenemos acá el ejemplo, dice, she likes swimming, ¿ok? Se traduce, le gusta nadar, no nadando. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Que no vamos a traducir de una manera literal, sino que vamos a buscar la manera adecuada que respete la gramática en español, cómo frecuentan los latinos a hablar. Porque de repente un latino no va a decir, me gusta nadando. En español le gusta nadar, aquí estamos hablando que nadar está en infinitivo. Y swimming en inglés es un gerundio. Entonces ahí estamos llevándolo de un ing a un infinitivo en español. ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente de eso. Es de igual manera como en alemán que aparece acá que dice, she schwimmt gern. Entonces tenemos el sie, que es tú, schwimmen, que es nadar, y gern, que es, si no me equivoco, luego el verbo gustar. Entonces en alemán tenemos el sujeto, el verbo, perdón, el sujeto, schwimmen, que es nadar, y gern, que es gustar. Entonces vean cómo cambia la gramática automáticamente. Entonces, para cada idioma hay que ver la forma gramatical en cómo va a variar y también si ahí las palabras van a cambiar, si van a utilizar de repente un vocabulario ya acorde o un modismo acorde a ese lugar en específico. No porque sea el inglés, no porque sea en alemán, sino a qué lugar va dirigido, a qué población. Entonces, por eso cuando tenemos un encargo de traducción, hay que preguntarle al cliente qué quieres transmitir con ese folleto turístico, a quién va dirigido. ¿Van a unos niños, van a unos adolescentes, van a unos adultos, van a unas personas de una empresa en específico? Eh, porque el folleto turístico más que todo es para el turista que no reside en ese lugar, es la persona que está fuera de tu comunidad mayormente. Entonces hay que apuntar a que esas personas que están entrando puedan entenderlo y de una u otra manera tratar de observar si las expresiones que vamos a utilizar se pueden entender en diferentes contextos lingüísticos de habla inglés, inclusive en español, porque a la hora de redactar un tríptico hay que saber que el vocabulario que estoy usando o los modismos que estoy usando son aceptados aquí, por ejemplo, en San Miguel de Tucumán, en Argentina. Continuamos. Modulation. And now we're getting clever, slightly more abstract than transposition. This consists of using a phrase that is different in the source and target language to convey the same idea. Te lo dejo, you can have it. Entonces, cuando hablamos de modulation mayormente, tratamos de pasar de español a inglés una frase, pero no literal, sino que mayormente vamos a buscar de qué manera se dice en inglés o de qué manera de inglés a español se dice. ¿Por qué? Porque aquí dice que de manera que podamos usar una frase que es diferente del idioma origen y que apunte al otro idioma pero expresando la misma idea, que no se cambie, ¿ok? Podemos cambiar la parte gramatical, pero que mantenga el mismo significado, porque es la idea. Por ejemplo, aquí tenemos, te lo dejo. En inglés, you can have it. Por ejemplo, si yo estoy en un restaurante y viene el mesonero y yo le pido algo y me dice en español, aquí tiene, no vamos a decir en inglés, here you have. Por lo general tratamos de decir, here you are, ¿ok? Entonces ahí le doy un ejemplo de modulation. Continuamos acá. Reformulation, sometimes known as equivalence. Here you have to express something in a completely different way. For example, when translating idioms, or even harder, advertising slogans, the process is creative, but not always easy. Would you have given the name Sonrisas and Lágrimas to the film The Sound of Music in Spanish?
Esto es muy importante. Fíjense que cuando vemos películas en inglés y de repente la vemos en nuestro idioma original, observamos que el título en inglés no tiene nada que ver con la traducción en español, pero nosotros tenemos que tratar de causar el mismo impacto que causó en el idioma madre al idioma, al idioma meta, ¿ok? Por ejemplo, no sé si han visto la película esta de Sonrisas y Lágrimas, que ahí dice The Sound of Music in Spanish. Pero, por ejemplo, en Venezuela, cuando la vi, el título era La novicia reverde. Así que más de uno capaz que la ha visto o más de uno que dirá en este momento, ¿en serio que se traduce así? O sea, no porque lo diga yo, sino que, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, el equipo de traductores de México mayormente, que son una gran potencia en cuanto a traducciones de películas, buscan el contexto, o sea, se investiga el contexto de la película, ¿cierto? En qué ambiente se está manejando y si no me equivoco, hablaba de la guerra, de las guerras de ese momento, ¿ok? Entonces consideraron que The Sound of Music quedaba en español como La novicia reverde, ¿ok? Entonces aquí tenemos otra traducción, Sonrisas y lágrimas, ¿ok? Entonces depende también. Entonces, esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque no solamente nos conformamos con traducir un título de español a inglés, sino que también podemos, en vez de hacer una traducción literal, perdón, realizamos una equivalencia, buscándole la mejor traducción. Seguimos acá. Number 7, adaptation. Here's something specific to the source language. Culture is expressed in a totally different way that is familiar or appropriate to the target language. Culture. Sometimes it is valid and sometimes it is problematic, to say the least. Should a restaurant menu in Spanish, Torres, result translated pincho as Quebec in English, should be the French text talking about Virgin jokes be translated into the English as talking about Irish jokes, always assuming it should be translated at all. We will return to this problem to referentially value. Esto es muy importante. Fíjense, por ejemplo, voy a dar el siguiente ejemplo. Cuando estamos viendo los Oscar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la parte de los Oscar? Pasa lo siguiente. Entonces, cuando nosotros observamos que tenemos una frase en español, por ejemplo, en este caso, el cliente nos pide traducir el menú, por ejemplo, aquí en Argentina, específicamente San Miguel de Tucumán, y de repente tenemos en el menú pincho y lo vamos a traducir a inglés, nosotros primero tenemos que observar o podemos investigar si de repente esa es una frase típica de acá o no, para saber si de repente esa palabra se puede escribir en inglés. ¿Cómo lo vamos a resolver? No lo vamos a resolver solamente con el traductor. Primero tenemos que investigar, acudimos a una enciclopedia en español, buscamos el concepto de pincho, observamos la traducción, perdón, el concepto, para poder entender de qué contexto nos estamos manejando. Porque tenemos que empezar a nutrirnos del vocabulario turístico. Tenemos que conocer el turismo, tenemos que manejar esa información, porque si no entendemos la información, no la podemos traducir. Capaz que más de uno dice, bueno, pero yo lo coloco en el traductor, en cualquier aplicación como traductor de Deep o de repente el traductor de Google o cualquier otra aplicación y me dice, mira, pero ya la acerté. Ok, está bien, chévere, pero ¿qué pasa si el cliente nos dice, mira, no me gusta esta traducción? O qué pasa que el cliente es un americano y es nativo de ese lugar específico donde quieres mandar el tríptico y el americano te va a decir, mira, pero nosotros no decimos de esta manera, nosotros decimos de esta manera. Entonces, siempre es bueno preguntarle al cliente a qué apunta, a qué público va a apuntar. Entonces, bueno, investigar, por ejemplo, vamos a suponer, la palabra pincho en inglés se puede decir de qué manera, o podemos colocar cuál es el más acorde, o si de repente es un modismo o una palabra que nace directamente acá para saber si en inglés se puede decir. ¿Ok? Ese es muy delicado, muy delicado.
Porque ¿qué es lo que pasa cuando nos encontramos con el siguiente problema en el encargo de traducción? Que hay modismos típicos de nosotros. Y entonces, ¿cómo va a causar el mismo impacto en el inglés? Entonces lo tenemos que cambiar. Por otra parte, tenemos esto. ¿Qué pasa cuando observamos los Oscars, por ejemplo, y los británicos, los americanos, dependiendo del evento que se esté llevando, ¿ok? Bien sea el Oscar, bien sea los Grammy, bien sea los British Academy Awards. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando observamos al intérprete que está traduciendo los chistes, obviamente es una persona que tiene que manejar muy bien los modismos y las expresiones a nivel de chiste para al momento de traducir también causen el mismo impacto para, para los latinos que el mismo impacto que causa para el americano, porque capaz que escuchamos el audio, él lo va traduciendo, pero no nos reímos porque no nos causa un impacto. Entonces, esto es muy importante saberlo, ¿ok? Siempre tratar de que cause el mismo impacto. Seguimos acá con lo siguiente. Te quiero dar la oportunidad de que investigues siempre que vayas a hacer una traducción, siempre observar cuál va a ser el target, ¿ok? A qué campo va a ser. Entonces, es muy importante tomar todos estos pasos. Muchas personas cuando van a traducir, capaz que no le prestan atención a todo lo que estamos hablando acá, pero es por eso de que no todas las personas van a ser buenos traductores, porque solamente se van a guiar con traducir. No es solamente traducir, es tomar en cuenta cada uno de estos aspectos y siempre seguir creciendo. Bueno, nos vemos para otro encuentro. Espero que le haya gustado. Si le gustó, síganme, comenten, comenten para bien, comenten para criticar, pero las críticas son constructivas, destructivas, lo que sea, pero escriban. Así que bueno, los dejo. Espero que le haya gustado y bueno, seguimos informando. Nos vemos.